Ok, entonces los hidrocarburos cíclicos se trabajan de la misma manera que los hidrocarburos de cadena lineal. Entonces vamos a subir, vamos a iniciar un software, para empezar a trabajar un poco aquí los hidrocarburos cíclicos. Vamos a empezar de lo más sencillo hasta lo más complejo. El hidrocarburo cíclico más sencillo que existe es, por razones geométricas, el de 3 carbono. Luego le sigue en complejidad el de 4 carbono. Tenemos el de 5, el de 6 lado y el de 7 lado existe, pero aquí tengo el de 8 ya predefinido. Podemos también aquí buscar el de 7 lado, a ver si está, si C7, ok, es este. Y tenemos también el C8, que es este que está acá, C8. Aquí están los primeros, la serie de los primeros 8 hidrocarburos cíclicos. ¿Cómo se nombran? Atendiendo al criterio de la página número que les dije que era clave, página número 9. Los hidrocarburos se nombran igual, cíclicos se nombran igual que los hidrocarburos lineales, pero el hidrocarburo cíclico que más pequeño que existe es el ciclopropeno. Simplemente se nombran ciclopropano, se nombran anteponiendo la palabra ciclo y después sumando la palabra propano. Entonces aquí tenemos, sería ciclo propano para este de acá. Aquí tendríamos el ciclo butano para este de acá. Aquí el ciclo pentano. Aquí tendríamos el ciclo hexano. Aquí ciclo heptano. Y aquí tenemos el ciclo octano. Esos serían los primeros del 3 al 8, los primeros 8, los primeros 6 hidrocarburos cíclicos que tengo. Y estos son lo que más vamos a ver. El hidrocarburo cíclico más común que vamos a ver y el que se presenta con más frecuencia en la naturaleza es el de 6 carbono. Entonces, esos son los nombres digamos, de los ciclos sin sustituyente. Sin sustituyente, esos son el nombre de los primeros ciclos. Ok, entonces si quisiéramos, si la cosa ya empieza a volverse un poco más compleja, más interesante, tendríamos por acá entonces un radical sustituyendo acá. En ese caso el nombre no cambia y el nombre de este compuesto sería así. Primero radical, en este caso sería un radical metil, y dependiendo de la palabra ciclo que distingue estos compuestos de los que son lineales. Raíz, atendiendo a la cantidad de carbono del ciclo, en este caso son 6 carbonos, sería X. Y aquí la terminación del grupo funcional de los hidrocarburos saturados, alcano. Si aquí hubiera un doble enlace, sería entonces ciclo alqueno, ciclo hexeno. Si ahí hubiera un triple enlace, sería entonces ciclo hexino. Pero como no es el caso, estamos trabajando los compuestos saturados, los ciclos saturados, entonces tenemos que ese es el nombre que lleva acá. Ok, entonces en el caso de que tengamos otros radicales sustituyentes, ya eso es otra cosa.
En el caso de que tengamos otro radical sustituyente, se trabaja de la siguiente forma. Vamos a copiar el nombre acá. Vamos a ponerlo por acá. En el caso de que haya otro radical, como por ejemplo cualquier halógeno, como cloro, en el ciclo, se trabajan de la siguiente manera. Para trabajar este ciclo tenemos, estadísticamente tenemos tres caminos. Este es el camino, el que vamos a dibujar acá. El camino 1 sería nombrar este carbono como 1, como 2 y este carbono como 3. Ok, la otra posibilidad sería nombrar este carbono como como 1. Bueno, vamos a agregar la cal sustituyente. Nombrar el sustituyente cloro como carbono 1 aquí, este como 2 y este sería como carbono 3. Ese sería el otro camino. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Si leemos acá en la parte a la hora de trabajar los ciclos, si tenemos dos sustituyentes y ambos están en posición equidistante, entonces se da prioridad por orden alfabético en el caso de que dos sustituyentes estén en posiciones equidistantes. Es decir, en la estructura que vemos acá, el cloro está a 3 carbonos del metil y el metil está a 3 carbonos del cloro. Entonces, como da igual cuál de los dos radicales nombre como 1, entonces se nombra, se le asigna carbono 1 al que tenga prioridad por orden alfabético. Entonces cloro tiene prioridad sobre metil porque empieza con C y metil con M. Entonces esta es la versión sí, la que está ok, y esta es la versión no, la que está mal. Entonces no se debe de nombrar carbono 1 al metil porque no tiene la preferencia por orden alfabético. Entonces, ¿cómo se nombran estos? Ya los numeramos, ahora vamos a nombrarlo. Como el compuesto básicamente es un derivado del metil ciclohexano, simplemente es agregarle por orden alfabético. Seguimos el mismo esquema de la página número 18. Prefijo, lugar y nombre de los localizadores, cadena principal y grupo funcional. Se sigue el mismo esquema. Prefijo, es decir, vamos a asignar, a describir el lugar donde está el primer radical que me interesa, que es el cloro, por orden alfabético, C. Luego, el segundo radical está en carbono 3. Asignamos aquí el C3, metil. Y luego la cadena principal, que es la de 6 carbono, que es el ciclo hexano. Entonces, así es como se debe de trabajar este tipo de compuesto. Ok, vamos a seguir complicando un poco acá todo. Profesor, una pregunta. Ajá. Si yo pongo en el primero que usted realizó un metil ciclohexano, yo la estaría haciendo mal porque yo estuve viendo que cuando tiene un solo radical no se le coloca 1. Ah, ok. Sí, exactamente. Sí. Estaría mal si yo le pongo un 1. Estaría, digamos, redundante. Yo no se lo pondría mal. Ok. Sí. Entonces, jóvenes, vamos a complicar un poco más esto y vamos a agregar un tercer radical acá. Ya tenemos cloro a 3 carbonos del metil. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a agregar entonces otro radical. Vamos a agregar entonces un radical de 2 carbonos. 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 2 carbonos.
aquí. Entonces aquí tenemos tres radicales ya. Tenemos un radical metil, un radical cloro, un radical etil. El radical cloro vamos a decir que es cloro. El radical etil vamos a decir que es etil. Y aquí este es un radical metil. Y recuérdense de que este es el mismo ciclo hexano con el que venimos trabajando desde el inicio. Este es el ciclo hexano, que es este mismo ciclo hexano, es este mismo ciclo hexano, pero cada vez le vamos agregando más radicales para que ustedes vean todas las posibilidades que puede dar a la nomenclatura. Dice que si tenemos perdón, una preguntita. El etil aquí se dice que es etil porque son dos. Entonces, esa curvatura ahí significa que hay dos. sí, esa Porque solo había uno. ok. Ok, si ustedes se dan cuenta, ese es un carbono. Si yo le agrego otro carbono encima de ese carbono, se genera otro y se crea una estructura de zigzag. La nomenclatura más usada en química es esta nomenclatura de zigzag. Para simplificar, si vemos un vértice, es un carbono. Vértice, carbono. Esquina o vértice, carbono. Donde quiera que haya una esquina, un carbono. Ok, entonces vamos a eliminar esta parte de acá. Y vamos porque moví el radical, no me gustaba la posición que tenía porque no me permitía trabajar lo que me interesa. Aquí tenemos otro radical metil que lo vamos a dejar. Bueno, vamos a eliminar este nombre, no lo vamos a usar. Y aquí vamos entonces a nombrar esto. Sería un radical metil. Aquí sería un radical etil. Bueno, entonces esta es la situación que tenemos. Primero trabajamos con un radical aquí, luego nos pasamos a 2 y aquí hicimos el salto a 4 radicales en el mismo anillo. La regla nos dice nombrar, si nos vamos a la regla acá de los radicales, dice un ciclo alcano sustituido con halógeno al criterio de selección C1 se hace de la manera siguiente, de modo tal que el sustituyente tenga el menor número posible. Entonces aquí vamos a tratar de minimizar la cantidad de vamos a tratar de lograr de que los alcanos tengan el menor número posible en cuanto a las ubicaciones de los sustituyentes. Voy a enseñarles este ejemplo y vamos a pasar luego al ejemplo que tenemos en el Chem Sketch. Aquí, perdón, sierva, usted me llama. Bueno, entonces estábamos aquí. La regla nos dice que aquí tenemos, por ejemplo, un hidrocarburo de 7 carbonos cíclicos. Ahí tiene 3 sustituyentes. La forma correcta de hacerlo es aquí al metil agregarle carbono 1 para que el etil quede con carbono 2 y el otro metil quede con carbono 1, de modo tal que aquí las numeraciones de los radicales quede bajita. Aquí en el segundo ejemplo, que no es correcto, vemos que la numeración queda 1, 2, 6, que es menor que 2, 1, 4. Y tenemos que en la tercera forma de nombrarlo, tenemos localizadores 3, 1, 4, que es menor que 2, 1, 4. Entonces, si estamos estudiando diversas opciones a la hora de numerar las estructuras, tenemos que elegir la que tenga menor el camino, los localizadores, las numeraciones queden lo más cerca posible uno del otro. Eso es importante para elegir quién va a ser carbono 1. Entonces, pasado esto, vamos a trabajar acá. Bueno, vamos a empezar a numerar esta parte. Tenemos varias opciones, como ustedes pueden ver.
podemos elegir, vamos a ver los 4 posibles escenarios que tenemos acá. Ok, ahí está. Acá. Vamos también incluso a poner uno acá. Así. Ok, entonces escenario 1, vamos a nombrar este carbono como 1, 2, 3 y 4. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Carbono 4 y carbono 5. Aquí hay carbono 6, pero ya se sabe que es un ciclohexano. Escenario 2, yo podría tomar aquí carbono 1. Déjame reiniciar acá el contador. Estar en 1. Ok. Entonces este sería carbono 1, 2, 3, 4, 5 y terminando en 6. Aquí como carbono 1. Okay. El otro posible escenario es tomar acá carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a construir el nombre del primer compuesto. Tenemos 2 radical metil, un radical etil y un cloro. Por orden alfabético tenemos M, tenemos C y tenemos E. Entonces C va primero que E y E va primero que M. Ese es el orden en el que vamos a nombrar los radicales. Empezamos por C. C está, o cloro, está en el carbono número 3. Ahí ya lo tenemos. Luego tenemos E, que está en el carbono 2. Tenemos entonces 2 etil, 2 etil, y por último tenemos el metil, los 2 radicales metil que están en el carbono 1,5 dimetil, porque son 2 metil. Y al final el nombre del la cantidad de carbono del ciclo, que es de 6, y todos son enlaces sencillos, termina en ano. Y ese es el nombre de la primera selección que hicimos. Entonces vamos a copiar este nombre. Nombre y vamos a pasarlo acá y vamos a pasarlo también acá. El cloro en este carbono, ¿cuánto tiene? Tiene localizador 3. El etil tiene localizador 4. Los metil tienen localizador 1 y 5, quedan igual. En la segunda forma de nombrarlo, el cloro tiene localizador número 2. El etil tiene localizador 1. Y los metil tienen localizador 4 y 6. De todas esas posibles formas de nombrarlo, ¿cuál tiene el localizador más bajo? El 1, Ok, entonces, como dijo la joven, el camino 1, que es el que tiene los localizadores más bajos, o el A, perdón, debí de nombrarlo aquí, las opciones. Esta es la B y esta es la C. La opción C. De todas las opciones, A, B y C, A es quien tiene los localizadores más bajos, porque tiene localizadores 3, 2, 1 y 5. Sin embargo, el otro tiene localizador 3, 4, 1 y 5, se sale. Y aquí tiene localizador 4 y 6, se sale demasiado con 6. Aunque tiene localizador 2, 1, pero este también tiene localizador 2, 1. Para el etil y para el metil. Entonces se sale C, se sale A, y entonces B sería la forma correcta de trabajar esos compuestos. Bien, una vez profesor, usted dijo que se iniciaba por a niveles de abecedario, y no el cloro no debería estar en el 1.
El problema es que si elegimos cloro común, Eso mismo estaba pasando. queda muy lejos. Eso mismo yo pensé también, profesor. Eso sí están Pues aquí. entonces ahí yo estoy confundida. Bueno, si están aquí distantes, recuerden. Y aquí los grupos no están aquí distantes. No En entiendo el caso eso. de arriba, están equidistantes. Es decir, el cloro está a 3 carbonos del metil y el metil está a 3 carbonos del cloro. Da lo mismo por donde empecemos. Entonces en ese caso se elige el criterio alfabético. Pero si no están equidistantes, es decir, metil está a un carbono del etil, si empezamos de este modo. Y cloro está a un carbono, a 3 carbonos del otro etil y a uno del otro. Entonces, cuando los radicales están en numeraciones, cuando hay 3 radicales y están distribuidos de manera que no están equidistantes, el criterio de numeración es atendiendo al que tenga menor numeración posible en cuanto a localizadores. Ahora, si borramos este radical etil que está aquí, entonces sí habría una distribución simétrica en el anillo si borramos el etil, pero el etil está ahí. Si no borramos el etil, entonces no. Una pregunta, profesor. Si borramos el etil, lo voy a borrar solo con un propósito didáctico. Ahí sí atendemos al criterio de orden alfabético, porque da igual si empezamos por el cloro o todo lo demás. Pero como hay un cuarto radical que quita la simetría del anillo, entonces ya hay que utilizar el criterio de minimizar los localizadores. Maestro, Entonces, profesor, La clase se está grabando, no tengan miedo que todo esto va a estar, lo voy a mandar por el grupo, no lo voy a subir a la plataforma porque maestro, Solo- ajá. usted puso dimetil porque son 2 metil, ¿cierto? sí, en el carbono 1 y 5, vea, aquí. Ok. Ajá. Profe, Sí. lo que usted estaba diciendo acerca del abecedario, para que queden en la misma distancia, tiene que estar de arriba para abajo como de abajo para arriba. Como el ejemplo que usted puso arriba. Sí, Eso me entiendo. lo que quiero sí, decir. por ejemplo, si usted pasa una raya aquí a mitad del carbono, en el ejemplo de arriba, el carbono está simétrico, es decir, el cloro queda a un lado y el metil a otro. Entonces da igual si usted los radicales están equidistantes a la misma distancia, es decir, el metil está a 2 carbonos del etil y así sucesivamente. En ese caso se elige el criterio alfabético. Pero cuando no están equidistantes, por ejemplo en el ejemplo de abajo, que si pasamos una raya vemos que este radical etil rompe la simetría en el anillo, y en ese caso hay que utilizar la nomenclatura de minimizar localizadores. Profe, ¿me escucha? Ok, entendí, gracias. Profe, Sí, ¿usted me escucha? ajá, Yo quiero hacer una pregunta, por favor. sí, claro. Usted dijo que las cadenas se nombran en orden alfabético, ¿verdad? Sí, Entonces, dice si está a 3 números de metil, o sea, que es el que me sigue, no puedo ponerle, por ejemplo, 4 kilos. ¿Entendió? la comunicación como que se oye un poco mal, pero usted me dice que sí, el orden alfabético es solo toma en cuenta si hay di, tri o cualquier otro nombre. En este caso el di, tri no se toma como parte como nombre del radical. O sea, que no es importante que yo nombre la cadena como va, sino también tengo que poner el número de orden. Sí, exactamente, sí. Sí, aunque si hay, por ejemplo, en el caso que hay aquí, que hay dimetil, la D del di no es parte del nombre radical, porque los nombres de los radicales son metil, cloro y etil. Si hay di, tri o tetra, eso no se toma en cuenta. Ese yo lo puedo poner hasta el final. Sí, los prefijos de la cantidad de los radicales no influyen en la prioridad alfabética. Ok, entiendo. Sí. Bueno, Profe, ajá.
¿Por qué el etil dice 2 si en la nomenclatura se ve H13? O sea, tiene un 3. ¿Por qué entonces el 2? Aquí usted dice. Bueno, Yo no sé. Exactamente, ahí mismo. Porque tengo posición 2. Bueno, recuérdese de que aquí hay un CH2 y aquí hay un CH3. Ese 2 etil se refiere a que el etil está en el carbono 2. ¿Entendieron? Exacto. Okay. Sí. La cadena principal sigue siendo el anillo. Y el 2 simplemente nos informa que en el carbono 2 del anillo tenemos un radical con dos carbonos, que es el etil en este caso. Bueno, jóvenes, entonces, Profe, escúchame, profe, de los ejemplos que están ahí, usted dice que el que está correcto es el A. sí, el A es el que tiene los localizadores más pequeños, porque tiene 3, 2, 1 y 5. Sin embargo, el B tiene localizadores 3, 4, 1 y 5. Entonces, A sigue siendo el que minimiza los localizadores en el anillo. Y C tiene localizadores 2, 1, 6, 4 y 6. Entonces 4 y 6 le gana a... pierde ante 1 y 5. Entonces, profe, ¿usted no tomó como el orden alfabético ahí en el A? No, si los anillos tienen los sustituyentes, si los sustituyentes no están equidistantes uno del otro, no se toma en cuenta el orden alfabético. Y aquí los sustituyentes no están equidistantes. Es decir, este está a 4 carbonos de este está a un carbono de este y a 4 de aquel. Es decir, el orden de la numeración sí altera aquí la distancia de los radicales. Ahora, si yo eliminara este radical, como dijimos anteriormente, sí deberíamos de atender al orden alfabético, porque si elijo este aquí como 1, como carbono 1, este me va a quedar a 3 y este me va a quedar a 5. Si elijo este como 1, este me va a quedar a 3 y este a 5. Si elijo este como 1, este me va a quedar a 3 y este a 5. Es decir, en cualquier orden me va a quedar a 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Pero en el caso del cuarto radical, ya ahí se rompe esa simetría. Y se puede ver en los distintos escenarios que tenemos, de que uno queda con 3, con 5, aparece un 6. Entonces en ese caso no se atiende al orden alfabético. Ok, profe, pero mire, si no se atiende al orden alfabético y usted puso el 1 donde está el metil, yo creo que debió entonces ponerlo así en orden, porque eso como que confunde un poco. No empezar por el 3-cloro, sino empezar por el metil y después por el etil. Y, o sea, uno el problema, ok, le entiendo. Pero el tema está en que la nomenclatura, a la hora de expresar los radicales, sí hay que tener el orden alfabético. O sea, no se atiende el orden alfabético a la hora de numerar la estructura aquí, pero sí el nombre hay que respetar esta regla de la UPAC que está arriba. La entiendo perfectamente y fue muy buena su pregunta. Se sigue respetando siempre esta regla. Maestro, ¿qué pasaría si usted hace otra estructura y pone el localizador 1 en el cloro? Ok, bueno, la joven quiere el localizador 1 en el cloro, pues vamos a darle el localizador 1 en el cloro. Vamos a ver si... no tengo esa estructura seleccionada. Vamos a ir a Structure. Ok, vamos a ver si se puede copiar esto. No hay espacio. Vamos a ponerla aquí. Bueno, entonces jóvenes, atendiendo a peticiones populares, vamos a ver, a trabajar aquí. Vamos a eliminar un radical y vamos a eliminar el radical número del carbono 2. Ok, aquí la situación cambia un poco. Yo no sé si se podría quitar esta numeración o no. Hay que tener que hacer la estructura de nuevo. No sé. Voy a copiar esa misma. Perdón, vamos a dibujar la estructura de nuevo. Tenemos entonces aquí, luego aquí y un clorillo acá. Ok.
Entonces aquí tenemos en esta estructura lo que la joven me pidió. Tenemos que los 3 carbonos están equidistantes, están en carbono 1, están en carbono 1, están en carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el camino 1. Luego el camino 2, vamos a copiar. Vamos a eliminar la numeración para tomar solo la estructura base. Okay. Va a quedar un poco pegado aquí todo, pero esperemos que se entienda. Entonces, camino 1 va a ser ¿cuál? Camino, vamos a tomar entonces como carbono 1 el etil. 2 sería este, 3, 4, 5 y 6. Vamos a eliminar contador. Sería entonces carbono 1 sería este. Este. Ok. Carbono posible camino segundo sería este. El otro camino vamos a tomar este. Vamos a tomar luego este, luego este y luego este. Y terminaría en carbono 6 porque es el carbono calculado. Entonces vamos a trabajar los nombres y después vamos a decir cuál es el correcto. Aquí tendríamos, para el primer caso tendríamos por orden alfabético primero C, después E y después M. Recuerden eso, a la hora de organizar los nombres siempre se toma en cuenta el orden alfabético, sin importar en qué orden se numeró la estructura. Entonces tendríamos como primer radical el que está en el carbono 5, cloro. Luego tendríamos en el E, que está en el carbono 3. Y después el carbono número 6, metil, carbono 1. Listo, entonces sería, este sería el nombre de, y aquí tendríamos el ciclohexano. Acá. Aquí tendríamos la misma situación. Tendríamos también la misma situación. Este sería el nombre del 1. Vamos a ver si podríamos mover esto un poco, y aquí podríamos mover un poco hacia acá. Ok. Un poco hacia acá. Entonces ya este es el nombre del primero. Vamos entonces a hablar del nombre del segundo. En este caso tenemos cloro en carbono 5, igual. ¿Quedó igual esto? No. Tenemos etil en carbono 1 en vez de 3. Y tenemos entonces etil lo tenemos en carbono 1 y metil en carbono lo tenemos en carbono 3. Eso es lo que sucede acá. Y en el ejemplo de abajo tenemos cloro en carbono 1,
etil lo tenemos en carbono 3 y metil lo tenemos en carbono 5. Entonces, ¿cuál de todos esos? Vamos a ponerle letras a cada una de las estructuras. Esta vamos a llamarla estructura A, esta vamos a llamarla estructura B, y para terminar esta. Entonces, de todas estas tres estructuras, de esta o esta, ¿cuál es la correcta para ustedes? La C. La C. Ok, la C. Entonces La C, con ajá. eso ya ustedes veo que entendieron. Y pasaríamos entonces al tema de las reacciones de los alquinos. Entonces vamos a continuar con las reacciones de los alquinos. Entonces, tema de hidrocarburos cíclicos entendido, y veo que bastante bien. Entonces, esto yo lo podría guardar como PDF. A ver si esto me deja que no se cache. Como vi. Porque PDF no es fácil. PDF hay que saberlo como no lo documentado. Estamos en 122. Guardar. Bueno, entonces, jóvenes, está ocupado. Bien, entonces, ya que en la parte de los hidrocarburos cíclicos está entendida, vamos a ver ahora un poco de lo que son las reacciones. Los compuestos orgánicos pueden sufrir varias reacciones, entre ellas la de combustión y la de halogenación. La de combustión, los hidrocarburos, cualquiera que sean cíclicos, de cadena abierta o de cadena cerrada, se combinan con el oxígeno para dar dióxido de carbono más calor. Las reacciones de halogenación implican la presencia de luz ultravioleta, halógenos y hidrocarburos. Entonces, cuando un hidrocarburo reacciona con un halógeno en presencia de luz ultravioleta, entonces la luz produce una escisión radicalaria acá de un hidrógeno. Luego un cloro de la molécula K de dicloro entra al grupo metil y libera ácido hidrácido y también libera el halógeno de alquilo. Luego de esto tenemos los alquenos, que son un tipo especial de compuestos. Estos compuestos se caracterizan por la presencia de doble enlace en su estructura. El grupo funcional de los alquenos es el doble enlace. Estos compuestos tienden a formar grasas. También su fuente principal es el petróleo. La hibridación de estos compuestos es la sp2. Y también existen unos compuestos llamados alquinos, que se caracterizan por la presencia de triple enlaces. Entonces, alqueno por la presencia de dobles enlaces y alquino por la presencia de triples enlaces. Ok. Los alquenos, debido... Maestro, disculpe, usted indicó que se caracterizan por doble. Sí, los alquenos, el grupo funcional de los alquenos es el doble enlace carbono-carbono. Y el grupo de los alquinos es el triple enlace, lo que lo caracteriza es el triple enlace carbono-carbono. Bien, entonces tenemos acá que los alquenos dan una isomería llamada geométrica, debido a que los dobles enlaces no son rígidos y el hidrocarburo de 4 carbonos, el alqueno de 4 carbonos, entonces, a diferencia del alcano, puede dar 4 isómeros distintos. Aquí tenemos el buteno lineal, tenemos el 2-metilpropeno
que es este isómero que tenemos acá. Tenemos el cis-2-buteno, que es cuando acá los grupos metil están en carbono, cuando los grupos iguales están de un solo lado del doble enlace. Y tenemos el trans-2-buteno, que es cuando los grupos iguales están alternados y en diagonal, uno con respecto a otro. Entonces eso es debido a la a la incapacidad de rotación del doble enlace en la molécula. Entonces la isomería geométrica viene cuando un carbono está sustituido por grupos funcionales distintos. Aquí tenemos un grupo etil y un hidrógeno, y eso da entonces como consecuencia la isomería geométrica. De los isómeros de los alquenos, de las aplicaciones más conocidas de los alquenos, tenemos acá que están presentes en los aceites vegetales, como el aceite verde, el aceite virgen, y uno de los ácidos que lo compone es el ácido oleico. Son grasas buenas, son grasas insaturadas. Y está presente también en aceites esenciales de especias y otras plantas medicinales. En este caso, el cinamaldehído es el componente principal de la canela, de la esencia de la canela. Entonces, para trabajar la nomenclatura de estos compuestos, se sigue la misma regla que en el caso de los alcanos. Se elige como cadena principal la que contenga el doble enlace. La cadena principal debe de contener el doble enlace, y si hay una cadena que nos lleva a un mayor número de carbono pero dejando el doble enlace fuera, esa es la cadena incorrecta. Entonces, como vemos acá, la cadena en fucsia es la que contiene el doble enlace, y la cadena en azul, en verde, perdón, no lo contiene, entonces no es la correcta, a pesar de que la cadena correcta tiene 5 carbonos y la correcta tiene 6. Entonces, para los compuestos insaturados, la cadena correcta no es la más larga, sino la más larga y que contenga el doble enlace. Ejemplo de esto lo tenemos acá con este hidrocarburo. Profesor, disculpe, en el ejemplo anterior que usted mostró, yo los veo los dos igual. Recuérdense de que si elegimos la cadena azul, el doble enlace queda afuera, y este pasaría a ser un radical de la cadena. Pero están iguales. La coloración. Cadena principal, se eligió esta hasta esta. Sí, aquí el enlace está incluido y aquí el doble enlace no está incluido. Esa es la... Ok. Ok, bueno, jóvenes, entonces aquí tenemos por ejemplo el 2-propeno, no, en este caso sería el 2-hexeno, y aquí tendríamos el 2-metil-3-hexeno en este caso. Ambos son compuestos insaturados, y básicamente esta es la forma de nombrar las cadenas. Dice: la numeración de la cadena principal atiende al criterio de proximidad de la insaturación. Es decir, si el radical está más cerca por un extremo, pero el enlace está del otro lado, se empieza como quiera a numerar para donde quede más cerca el doble enlace. Entonces, aquí hay una jerarquía en el que doble enlace es más importante que radical a la hora de elegir carbono 1 en la cadena. Si el enlace queda equidistante para ambos extremos de la cadena, se observa entonces el criterio de proximidad del del radical. Aquí doble enlace está a 3 carbonos por cualquiera de los lados, entonces se nombra como carbono 1 quien quede más cerca al radical. Aquí vemos ya cómo se nombra un hidrocarburo insaturado de manera completa. Pent, estructura de 5 carbonos, derivado del pentano. 2, posición de donde está el doble enlace. Y eno es el grupo funcional del radical. Aquí tenemos en el caso de que hay más de un doble enlace, se utilizan los prefijos di, tri y así sucesivamente, igual que con los radicales. En este caso tenemos un dieno y el nombre es buta 1,3-dieno para este compuesto. Buta
porque es derivado del butano de 4 carbonos. 1, 3 porque en el carbono 1 y en el carbono 3 tenemos las insaturaciones. Y dieno porque estamos hablando de un compuesto con 2 dobles enlaces. Aquí tenemos un ejemplo. Y aquí tenemos algunos alquenos que tienen nombre común. Tenemos el etileno, que es el eteno, el isobutileno, que es este que vemos acá, y algunos radicales, como el radical vinil, que es el radical etinilo, y el radical alilo, que es el radical 2 propenilo, como vemos acá. Y aquí vemos algunos ejemplos. Dice nombrar los siguientes compuestos. Aquí tenemos una serie de ejemplos de la al F para nombrar en casa. Y aquí vemos que los cicloalcanos se nombran de manera similar a los alquenos de cadena delta, pero debido a que no hay un extremo de cadena donde iniciar, numerar los cicloalquenos de tal manera que el doble enlace quede entre el carbono 1 y 2. Entonces, criterio de prioridad. La prioridad en cuanto a compuestos insaturados cíclicos ha tenido el criterio de proximidad del doble enlace. Entonces este sería carbono 1, 2 y así sucesivamente. Bueno, yo hubiese elegido aquí como carbono 1 este, carbono 2 este, y así el metil me quedaba 3 carbonos, pero ahí un pequeño error. Bien, y aquí tenemos los siguientes ciclos. Este sería carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, 4, perdón, sería 4, 4 dimetil, ciclohepteno, en este caso porque solo hay en un solo doble enlace. Bueno, entonces jóvenes, esto parece que es todo. Aquí tenemos este radical sería un radical isopropil unido aquí a este ciclopenteno. Y finalmente pasamos a las reacciones. Vamos a tener entonces distintos tipos de reacciones, como son las reacciones de adición de halógenos, en el que un halógeno en estado gaseoso, por ejemplo, reacciona con un alqueno para dar entonces un dihalogenuuro de alquilo, como vemos acá. Y entonces aquí vemos una regla interesante llamada el principio de Markovnikov, en el que cuando un compuesto HX reacciona con un alqueno, la regla de Markovnikov predice que el hidrógeno se añadirá al carbono que tiene menos sustituyentes y el alquilo se añadirá al carbono que tenga más sustituyentes en alquilo, más sustituyentes alquilo, es decir, más carbono rodeándolo, es decir, al carbonos de mayor jerarquía en cuanto a primario, secundario y terciario. Entonces, para la prioridad para la adición del grupo X es: el grupo X va a buscar primero compuesto terciario, luego compuestos secundarios, después primario y después grupo metil. Ese es el orden de apetencia para los X en este caso. Y aquí vemos la regla de Markovnikov en acción. Aquí en este caso X sería el grupo H y H en el caso del agua sería el hidrógeno de la fórmula general que vemos acá. Aquí vemos entonces cómo el grupo OH va a un hidrógeno, a un carbono, y el grupo H del OH va a otro. Un ejemplo de acá tenemos la hidratación del 2-metil-2-buteno en presencia de ácido sulfúrico al 2%, es decir, agua en medio ácido va a producir entonces un alcohol, y aquí lo tenemos, el 2-metil-2-butanol al 90%. Esa es la reacción principal. ¿Qué sucede aquí? Que el agua, que es HO, va a ir en este caso al carbono más sustituido. El grupo H va a ir a este carbono y el agua va a ir a este carbono que está acá, que es el menos sustituido.
Entonces eso es lo que se ve en la reacción final. Vemos que el OH se agrega al carbono terciario, que es este, y el H se agrega al carbono secundario. Vamos aquí, OH al carbono terciario y H al carbono secundario. Eso es lo que nos predice la regla de Markovnikov, donde dice que X busca primero carbono terciario, si no hay, pues entonces busca secundario, si tampoco hay, busca primario, y si tampoco hay, busca grupos metilo. Perdón, busca radicales metilo. Bueno, eso se aprecia aquí en esta primera reacción. Ok, entonces vamos a borrar esto, control A, y vamos a ver esa reacción. Tenemos un alqueno. Bueno, ya nos cogió la hora. Bueno, jóvenes, entonces la próxima semana vemos, terminamos de ver este capítulo, el tema 2, y luego vamos a pasar a hidrocarburos aromáticos. Entonces ha sido todo por ahora. Las clases están grabadas, se las envío entonces a su, no sé si enviársela, bueno, la voy a subir a YouTube y se le envío el enlace a su grupo. Bueno, ya ustedes saben, hasta el próximo jueves. Profesor, una pregunta. Sí. Para la próxima semana solo tenemos dos temas que usted indicó. Sí, vamos a terminar el tema, la unidad 2, a entrar a la unidad 3, y también ya en la próxima de arriba tendríamos el primer parcial. Correcto. Profesor, coloque la diapositiva, por favor. Ok, Sí, maestro, para estudiar la de... Gracias, que tenga un feliz día.